Hola, bienvenidos a un mundo de suspenso y terror. ¿Están listos para adentrarse en las sombras más profundas de la noche? Les invitamos a suscribirse al canal El Aullido del Miedo para descubrir los escalofriantes relatos que les esperan. No olviden dejar su like y compartir este video con sus amigos, porque en la oscuridad, el miedo se comparte mejor. Además, exploren nuestra lista de reproducción en la descripción del video, donde encontrarán más historias macabras esperando ser desveladas. Sin más que decir, comenzamos. Hace un par de años, en un pequeño pueblo, María, una joven organista, descubrió un antiguo órgano en la capilla del cementerio. La capilla, casi olvidada, era un lugar tranquilo donde la gente solía ir a rezar por sus seres queridos. Una tarde, María decidió probar el órgano. Al tocar las teclas, el sonido llenó la capilla, resonando entre las lápidas del cementerio. Sin embargo, algo extraño sucedió. Cuando María dejó de tocar, un escalofrío recorrió su espalda al ver que una de las lápidas temblaba. Intrigada pero asustada, decidió volver al día siguiente con unos amigos. Juntos, empezaron a tocar una melodía suave. En ese momento, algo aún más extraño ocurrió, las lápidas cercanas comenzaron a vibrar en armonía con la música. La noticia se corrió por el pueblo, y más personas se unieron a las sesiones de música en la capilla. Pero cada vez que tocaban el órgano, las lápidas temblaban y se movían más intensamente. Fue entonces cuando descubrieron algo aún más inquietante. Al revisar los registros del cementerio, encontraron que las personas enterradas bajo las lápidas que temblaban tenían historias conectadas. Todos habían muerto en circunstancias extrañas y trágicas. La comunidad, ahora llena de temor, comenzó a buscar respuestas. ¿Era el órgano una especie de conexión con el más allá? Estaba revelando secretos oscuros sobre las personas enterradas en el cementerio. Las sesiones de música continuaron, y con cada nota, la tensión en la capilla aumentaba. La gente se preguntaba si estaban desatando algo más allá de su comprensión. La historia del órgano silente se convirtió en un misterio que la comunidad no podía ignorar, y todos esperaban encontrar la verdad detrás de este fenómeno inquietante. Después de las primeras sesiones en la capilla, María empezó a notar sucesos extraños en su vida cotidiana. Por las noches, escuchaba un suave murmullo de órgano incluso cuando estaba sola en su casa. La melodía que antes le traía paz ahora le provocaba escalofríos. Cada vez que caminaba por el pasillo, las luces parpadeaban y las sombras tomaban formas inusuales. Al principio, pensó que era su imaginación jugándole malas pasadas, pero la sensación de ser observada se volvía más intensa. Una noche, mientras se preparaba para dormir, notó sombras moviéndose en la oscuridad de su habitación. La figura de una silueta se recortaba contra la tenue luz de la luna. Intentó convencerse de que era solo su mente, pero el murmullo del órgano seguía presente, como un eco siniestro. Al día siguiente, María buscó respuestas. Investigó la historia de la capilla y descubrió que, hace décadas, un organista había muerto en circunstancias misteriosas mientras tocaba durante un funeral. La comunidad lo consideraba un hombre atormentado por secretos oscuros. A medida que profundizaba en la investigación, los eventos paranormales se intensificaban. Las lápidas temblaban cada vez que ella se acercaba. Las sombras en su casa tomaban formas más definidas, y el murmullo del órgano se volvía más ominoso. María, sintiéndose atrapada entre dos mundos, decidió enfrentar sus miedos y tocar una última vez el órgano en la capilla. Con cada nota, las lápidas temblaban con furia y el murmullo se transformaba en un lamento desgarrador. De vuelta en casa, la actividad paranormal alcanzó su punto máximo. Objetos se movían solos, las luces parpadeaban violentamente y la figura de la sombra se materializaba frente a ella. María, al límite de su resistencia, buscaba una explicación lógica para todo lo que estaba viviendo. La comunidad, ahora consciente de la conexión entre María y el organista fallecido, se unió para ayudarla. Juntos, intentaron cerrar el círculo de misterio que envolvía al órgano silente. Pero mientras más se adentraban en la verdad, más se desdibujaba la línea entre lo real y lo paranormal. La historia de María y el órgano silente se convirtió en un enigma que la comunidad no podía ignorar, un relato que desafiaba la lógica y confrontaba sus creencias más arraigadas. María, decidida a enfrentar la verdad, regresó a la capilla a medianoche. El cementerio estaba sumido en la oscuridad, solo iluminado por la pálida luz de la luna. Desde el momento en que cruzó la puerta, algo pareció cambiar en el ambiente. El viento soplaba de manera extraña, como un susurro inquietante. Mientras avanzaba entre las tumbas, comenzó a ver siluetas moviéndose entre las sombras.
Figuras oscuras que tomaban formas inquietantes. Una sensación de frío intenso la envolvía, y el murmullo del órgano resonaba en sus oídos, pero esta vez de manera distorsionada, como si estuviera tocando en el abismo. Entre las lápidas, María percibió la presencia de una silueta más oscura y malévola. La forma de un demonio, con ojos brillantes que la observaban fijamente. A medida que se acercaba a la capilla, las sombras parecían seguir sus pasos, retorciéndose y contorsionándose en una danza macabra. Al llegar a la capilla, el interior estaba envuelto en una penumbra densa. El órgano, que antes emanaba una melodía celestial, ahora producía un sonido discordante y angustiante. Las lápidas dentro de la capilla vibraban con una energía maligna, como si estuvieran respondiendo al llamado del demonio. María, temblando de miedo, intentó tocar una última melodía para romper el vínculo con lo paranormal. Pero las teclas del órgano se movían solas, siguiendo una melodía oscura y desconcertante. Cada nota resonaba con una fuerza sobrenatural, y las sombras se materializaban alrededor de ella. El demonio, ahora más visible, parecía acechar desde las sombras, con una risa gutural que erizaba la piel de María. La capilla se llenó de un eco siniestro, como si estuviera en el epicentro de una pesadilla. María, en medio de lo inexplicable, se aferró a la esperanza de encontrar una salida. Sin embargo, la línea entre lo real y lo paranormal se desvanecía cada vez más, y la capilla se convertía en un escenario de terror que desafiaba toda explicación lógica. María, atrapada en la penumbra de la capilla, se sintió acorralada por fuerzas que escapaban a su comprensión. Cada intento de tocar el órgano se volvía una lucha contra una melodía maligna que se resistía a ser controlada. Las lápidas vibraban en armonía con el sonido discordante, como si los espíritus dentro de ellas estuvieran despertando. El demonio se movía entre las sombras, acercándose lentamente a María mientras ella intentaba mantener la compostura. La atmósfera se volvía más densa con cada minuto que pasaba. El viento soplaba con una fuerza sobrenatural, apagando las velas en la capilla y sumiendo todo en la oscuridad absoluta. María, sintiendo que algo incontrolable se avecinaba, buscó desesperadamente una salida. Las sombras se retorcían a su alrededor, formando figuras grotescas que la rodeaban. El demonio, ahora visible en su totalidad, emitía una risa gutural que resonaba en la mente de María. Intentó retroceder, pero las sombras parecían tener vida propia, cerrándose a su alrededor como garras invisibles. En un último esfuerzo, María cerró los ojos y dejó que sus manos siguieran la melodía oscura que emanaba del órgano. A medida que tocaba, las sombras parecían calmar su furia, pero el demonio aún mantenía su presencia amenazante. De repente, el sonido del órgano cambió. Una melodía diferente, más suave y esperanzadora, comenzó a fluir. Las sombras se retiraron lentamente, y el demonio pareció retroceder ante la fuerza de la nueva melodía. María, confundida pero determinada, continuó tocando, tratando de entender el mensaje detrás de la música. La capilla, antes llena de terror, ahora se transformaba en un escenario donde la lucha entre la oscuridad y la luz se libraba a través de las notas del órgano. Sin embargo, el final de esta extraña experiencia aún no estaba claro. La capilla seguía envuelta en un misterio que desafiaba toda explicación lógica, y María se encontraba en medio de un juego entre fuerzas desconocidas. María, temblando después de su encuentro con el demonio en la capilla, logró salir a duras penas. Buscó refugio en una iglesia cercana y, con lágrimas en los ojos, narró su experiencia a un sacerdote. El sacerdote, con semblante serio, conocía la historia del organista que murió trágicamente. Sabía de las sombras que habitaban la capilla y del murmullo del órgano que había llevado a aquel hombre a su fatídico final. A pesar de su incredulidad inicial, decidió acompañar a María a la capilla la noche siguiente. La oscuridad envolvía el cementerio cuando María y el sacerdote regresaron. Al llegar a la capilla, el aire se volvía denso, como si el mismo lugar respirara con una energía maligna. El sacerdote, con su conocimiento de lo sucedido, comenzó a recitar oraciones en un intento de purificar el espacio. Sin embargo, el demonio resurgió con una fuerza renovada. Las sombras danzaban con más ferocidad, y el murmullo del órgano se convirtió en un lamento desgarrador. A medida que el sacerdote continuaba con sus oraciones, el demonio parecía resistirse con un desprecio palpable. María, sintiendo que la lucha entre el bien y el mal se libraba ante sus ojos, temía que la capilla se convirtiera en el escenario de una tragedia repetida. El sacerdote, a pesar de su fe, comenzaba a mostrar signos de agotamiento frente a la oscuridad que se cernía sobre ellos. El murmullo del órgano alcanzó un tono desesperado, y las sombras se cerraron en torno a ellos. El sacerdote, con un gesto de determinación, buscó en su rezo la fuerza para enfrentar al demonio.
Pero la pregunta que persistía en la mente de todos era si la fe y la determinación serían suficientes para enfrentar el mal que habitaba en la capilla. La tensión en la capilla alcanzó su punto máximo cuando el demonio, desafiando las oraciones del sacerdote, se lanzó hacia María. Sus ojos brillaban con un fuego malévolo mientras la oscuridad la envolvía. En un instante, la atmósfera pasó de inquietante a aterradora. El sacerdote, enfrentándose a una fuerza que parecía desbordar todo límite conocido, continuó recitando sus oraciones, pero sus palabras parecían perder fuerza ante la manifestación del mal. María, ahora poseída, emanaba una presencia siniestra que llenaba la capilla. El murmullo del órgano se volvía estridente, acompañando el espectáculo aterrador que se desenvolvía. Las sombras cobraron vida propia, retorciéndose y envolviendo a María como cadenas invisibles. El sacerdote, sintiéndose impotente, buscaba desesperadamente una solución para liberar a María de la posesión. El demonio, ahora dentro de María, parecía cobrar una fuerza inhumana. La capilla temblaba con cada nota del órgano y cada palabra del sacerdote. La lucha entre el bien y el mal se libraba en cada rincón del lugar, y la oscuridad amenazaba con devorar todo a su paso. A pesar de la valentía del sacerdote, la situación se tornaba cada vez más desesperada. El demonio, manifestándose a través de María, se burlaba de los esfuerzos del sacerdote, como si la posesión le otorgara una ventaja insuperable. La capilla, antes un refugio sagrado, se había convertido en el epicentro de un conflicto sobrenatural que desafiaba cualquier explicación lógica. Mientras el sacerdote luchaba por mantener su fe, la pregunta que flotaba en el aire era si había alguna esperanza de salvar a María de las garras de la oscuridad que la envolvía. El sacerdote, agotado y sintiendo que la oscuridad lo abrumaba, luchaba con todas sus fuerzas para liberar a María de la posesión del demonio. Parecía que no habría manera de vencer al mal que los envolvía. En un acto desesperado, el sacerdote logró debilitar momentáneamente al demonio, permitiendo que María recobrara momentáneamente el control. Fue entonces cuando ella recordó la noche anterior, cuando con la música del órgano debilitó al demonio y logró escapar. A pesar de su debilidad, María se encaminó hacia el órgano y comenzó a tocar. Las notas resonaron en la capilla, y el demonio, ahora en una lucha directa contra la melodía, mostraba signos de debilidad. El sacerdote, aprovechando la oportunidad, se unió a María en su esfuerzo por expulsar al mal que los acechaba. La lucha fue intensa. María, a pesar de su debilidad física, tocaba el órgano con determinación. El sacerdote, recuperando sus fuerzas, recitaba oraciones con fervor. El demonio, cada vez más debilitado, luchaba por mantener su influencia, pero las notas del órgano actuaban como un escudo contra su presencia maligna. Finalmente, en un último esfuerzo conjunto, María y el sacerdote lograron sellar al demonio en la tumba de donde había emergido. La capilla quedó en silencio, y la sensación de opresión que la envolvía se disipó lentamente. María y el sacerdote, heridos y agotados, salieron de la capilla con rasguños y la ropa desgarrada. Miraron hacia atrás, donde la tumba yacía cerrada, conteniendo al mal que habían enfrentado. La victoria había sido costosa, pero la luz había prevalecido sobre la oscuridad. Sin embargo, al observar a María, se dieron cuenta de que algo había cambiado. Su mirada, una vez llena de terror, ahora reflejaba una oscuridad sutil. La posesión había dejado su marca en ella, y la batalla contra el demonio había dejado cicatrices tanto físicas como emocionales. El sacerdote, con un suspiro de alivio, sabía que la lucha contra el mal nunca era fácil ni sin consecuencias. Mientras dejaban la capilla atrás, la pregunta que persistía era si alguna vez podrían liberarse completamente de las sombras que los habían perseguido. Y así concluye la historia de hoy. Ha sido un placer sumergirnos en el misterio y el terror junto a todos ustedes. Apreciamos su lealtad y el tiempo que han compartido con nosotros en El Aullido del Miedo. Recuerden suscribirse al canal El Aullido del Miedo para no perderse ninguna de nuestras próximas historias tenebrosas. Den like a este video si lo disfrutaron, y por supuesto, queremos escuchar sus comentarios. Compartan sus pensamientos, sugerencias y las historias de terror que les hayan estremecido. Hasta la próxima entrega, sigamos explorando juntos los rincones más oscuros del miedo. Suscríbanse, den like y dejen sus comentarios para seguir construyendo este aterrador viaje. Gracias y que las sombras no los encuentren desprevenidos. Soy su servidor Carlos Mendoza. Hasta la próxima.